Acompáñenme en sus Biblias a Mateo 5, por favor. Mateo 5 hemos estado viendo el Sermón del Monte, aprendiendo de Jesús mismo, y hemos visto la característica del discípulo que lo vimos en la sesión de bienaventuranzas del 3 al 12. Vimos también la influencia del discípulo, cómo debemos ser sal de la tierra, luz del mundo. Y entramos en una sección a partir del versículo 17, donde empezamos a ver la justicia del discípulo y de repente nos damos cuenta que no podemos encontrar nuestra justicia en nosotros mismos. Y a partir del versículo 17 en adelante, al final del capítulo 5 y hasta entrando en el versículo 6, Cristo nos va mostrando por qué no podemos cumplir nuestra propia justicia. Una y otra vez nos revela la intención de la ley a partir del versículo 21 en adelante hasta el final del capítulo 5 con la frase formulaica que hace: oíste que fue dicho tal cosa, pero yo les digo, en el cual nos revela la verdadera intención de la ley, porque los fariseos en este tiempo pensaban que si simplemente guardaban la ley de Dios al pie de la letra, estaban bien, eran justos delante de Dios. Pero Cristo les revela no es simplemente cumplir el pie de la letra de la ley, ni tampoco lo que ustedes enseñan en las tradiciones, los mandamientos de hombre que han desarrollado en cuanto a la ley, sino que hay que cumplir el espíritu de la ley, la intención de la ley. Ahora, cuando hablamos de la ley, pensamos en la ley moral de Dios, lo que podríamos llamar los 10 mandamientos. Sí, y creo que entre muchos podríamos nombrar todas esas 10. Pero ninguno de nosotros puede cumplir esos 10 mandamientos al espíritu de la ley. Lo que Dios quiso para nosotros, su voluntad para nosotros en eso. Pero recuerden, lo vimos en las últimas 2 semanas, que Cristo no vino a abrogar la ley, no lo vino a anular, sino que lo vino a cumplir. Y encontramos una justicia perfecta cuando confiamos en su justicia, no en la nuestra. Cuando somos justificados por la fe por medio de Jesucristo el Señor. Entonces, aquí en adelante, el versículo 21 vamos a ver del 21 al 32 hoy. La sección es hasta el final, hasta el 48, pero vamos a ver una parte hoy y una parte la semana que viene. Aquí en esta sección, Cristo, en cada punto de estas secciones, nos muestra cómo es que quebrantamos la ley del Señor desde el corazón. Entonces nos manda una obediencia más profunda que la de los escribas y los fariseos, como mencionamos la semana pasada. De hecho, él resalta, en cada una de estas resalta el hecho de que el pecado tiene el origen en el corazón. Como dice Mateo 15, lo dice así, 15, 19, 20. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina el hombre. A ver, todo lo que escuchamos de la pandemia. Si no vas las manos, ¿cómo puedo? No se puede. No.
Estamos hablando de contaminación espiritual. ¿Sí? El que nos deja inmundo, sucio frente a Dios. Y el punto es que eso sale del corazón. Ahora, como siempre hago, me olvidé de la ilustración que iba a usar para introducirlo. Imagínense conmigo una botella de agua. Le saca la tapita. Están por tomarlo y viene alguien y les pega. O sea, estuvieron justo al lado suyo, corriendo algo así, les choca. Entonces agua por todos lados. Un enchastre. ¿Por qué se hizo ese enchastre? Bueno, pueden decir, porque vinieron y me chocaban. No, respuesta equivocada. ¿Por qué se hizo ese enchastre? Bueno, obviamente, si hubiera tenido la tapita en la botella, no habría enchastre. No. ¿Cuál era la causa de todo ese lío? El hecho que había agua en la botella. Las circunstancias, las situaciones de nuestra vida, los choques que recibimos, las cosas, como no controlamos las cosas a veces, no son las causas del pecado, sino que es el filtro que ahora ya no está y deja salir el pecado que ya había. ¿Entienden? El origen del pecado siempre es el corazón. Las circunstancias de la vida solo proveen ocasiones para que eso salga, como vamos a ver. Cada seguidor de Jesús podemos obedecer al Señor profundamente al cuidarnos de las condiciones del corazón que encontramos en este pasaje. Quiero ver con ustedes 3 condiciones del corazón que Jesús nos enseña. Ahí vamos a ver 3 más la semana que viene. Aquí comenzando del versículo 21, dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga papo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, serás echado en la cárcel. De cierto te digo, no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. La primera condición del corazón, lo cual debemos cuidarnos, es el corazón rencoroso. El corazón rencoroso. Ahora, en cada una de estas 6 secciones, las 3 que vamos a ver hoy y las 3 de la semana que viene, Cristo va a resaltar una tradición de los judíos, una tradición rabínica que se enseñaba. Entonces, recuerden, Él no vino a abrogar la ley, sino que la vino a cumplir. Entonces, lo que está comentando, lo que está reclamando es la interpretación de los escribas y fariseos acerca de la ley de Dios. Ahora, vemos ahí en el versículo 21 que él empieza a comentar cómo se ha enseñado esta ley. Y parece estar citando la ley de los 10 mandamientos al decir, no matarás. Pero al fijarnos más de cerca, es evidente que él se enfoca en las enseñanzas rabínicas de la aplicación de la ley. O sea, cómo llevarlo a cabo. Ahora, hay 3 cosas que señalan esto en el versículo. Al decir, oíste que fue dicho, en lugar de fue escrito. La ley moral de Dios, los 10 mandamientos, para una cultura oral, ¿sí? Ellos pasaban todas sus tradiciones, todas sus enseñanzas, historias, de una forma oral. Fue luego en la historia donde se iban anotando, excepto
cuando Dios se revelaba al hombre, le dijo a Moisés, el Dios mismo escribió en las piedras los 10 mandamientos. Y luego les manda que escriban en los libros, las historias, todo eso. Dios va cambiando, va cambiando la forma en que va comunicando. Entonces, no solamente de hablar, pero ahora ya tenemos la palabra escrita. Y lo tenemos ahora aquí en nuestras manos. Entonces, el hecho que dijo, oíste que fue dicho, apunta a la tradición oral de los rabinos, de los escribas y fariseos. Y hoy lo conocemos como el Talmud, o se llama también el Torah oral. A los antiguos también señala a aquellos antepasados responsables por transmitir la enseñanza de la ley de Dios. No es solo el que cita el sexto mandamiento que encontramos en Éxodo 20:13, no matarás, sino que también cita la tradición de la enseñanza rabínica, al decir, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso no viene de Éxodo 20, eso viene de la tradición, está citando la tradición de enseñanza de los escribas y fariseos. Entonces recuerden cómo estaba explicando la semana pasada y anterior que para mantenerse de guardar la palabra de Dios, la ley de Dios, los 10 mandamientos, se desarrollaron barreras, leyes, mandamientos de hombres. Entonces, porque pensaban, es tan santa la ley de Dios que no queremos ni acercarnos a quebrantarla. Entonces vamos a poner esta barrera aquí. Entonces eso nos asegura, si no nos acercamos a esta barrera, no vamos a quebrantar la ley de Dios. Lo que pasaba es que esa barrera hecha humanamente la exaltaron al nivel de la misma ley de Dios. Entonces si quebrantabas uno, estabas quebrantando la ley de Dios cuando no lo era. Cristo quebrantaba sus barreras siempre. Era casi, parece que le daba gusto. Entonces él está hablando de esas barreras y mandamientos de hombre, la tradición oral. Ahora, en cada sección lo vamos a ver, repite esa fórmula, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Entonces siempre está apuntando a lo que las tradiciones judías enseñaban, los escribas y fariseos. Entonces cada uno representaba a esa tradición que se iba implementando. Entonces en el resto del capítulo 5 Cristo va enfocando, lo van a ver una y otra vez, Cristo va enfocando en la mala interpretación o las tradiciones rabínicas que quebrantan la ley de Dios o que no la obedecen como debe ser obedecido. Entonces, en este caso, la tradición judía era, bueno, mientras que yo no he matado a nadie, estoy bien. Qué calificación bastante abierta, ¿no? Si esa es la calificación de pararnos justo frente a Dios, creo que la gran mayoría, espero que todos aquí están bien. De hecho, cuando a veces pregunto a personas en la calle, usando una herramienta que he aprendido a usar, le digo, bueno, ¿alguna vez has matado a alguien? O me dicen, sí, soy una buena persona, si no he matado a nadie. Bueno, si esa es la calificación de ser buena persona. Pero ¿cuál es la intención de la ley? Ahora, Cristo es la autoridad para decir cuál es. Al comenzar, cada vez responde, pero yo os digo. Él se está poniendo como una autoridad, no encima de la ley de Dios, sino encima de la tradición de los escribas y fariseos. Lo repite una y otra vez. Ellos, los rabinos, fariseos, escribas y fariseos, ellos pasaban el tiempo siempre citando y comentando acerca de lo que otro escriba y fariseo y otro rabino enseñaban. Entonces siempre era la autoridad de otra persona, pero Cristo acá enfáticamente dice, pero yo mismo os digo. Y se estaba estableciendo a él como ley. Y él lo puede hacer, porque Cristo es Dios. ¿Y cuál es su enseñanza?
¿Qué dice Dios mismo acerca de la ley de Dios? Nos dice que el verdadero asesinato comienza con el rencor. El término que usa acá el versículo 22, si cualquiera que se enoje contra su hermano, indica una ira maliciosa que es alimentado en el interior. Es maquinar y dejar hervir ese rencor interno. Eso es lo que es culpable de juicio. O sea, ese es el pecado. Eso es donde comienza. Y se desarrolla hasta ser odio. 1 Juan 3:15 lo dice así: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabe que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea que es culpable del pecado. Y si somos culpables del pecado, aparte de la justicia de Cristo en nuestras vidas, no podemos pararnos justamente frente a Dios. Ahora, fíjense, no es necesariamente el sentir de enojo al ser herido, frustrado, decepcionado, sino es lo que uno hace con ese enojo. Sí, el enojo es una emoción, de hecho es una emoción secundaria, es una señal que estamos frustrados, que estamos asustados o estamos heridos, como la lucecita del auto. Algo está mal, nos enojamos, es una reacción en las emociones, pero lo que hacemos con ese enojo que nos lleva al pecado es solamente esa emoción es la primera etapa del camino pecaminoso, es dejar que siga ese enojo, es dejarlo sentado ahí hirviendo. Y continúa con el desprecio. Ahí en el resto del versículo menciona no solamente enojarse, sino que llamarlo necio, llamarlo fatuo. El enojo da expresión y resulta en insulto, resulta en desprecio verbal al prójimo. Y los términos traducidos necio y fatuo eran en su día, en el día de Jesucristo, era lo máximo, el peor insulto que le podía decir a uno. Porque el necio le estaba llamando cabeza vacía. No tenés inteligencia. Y para el judío eso era, cuando buscaban la sabiduría e inteligencia de Dios, eso era equivalente a escupirle a alguien en la cara. Raca. Ahora sí voy a escuchar a alguno de los padres llamándose raca. O more, fatuo. Señalaba uno que era condenado a la destrucción. O sea, no servía para nada más excepto la destrucción. A veces cuando estoy cortando madera, y hay una madera podrida y quiero usar madera para quemar, para hacer un asado, hay madera que sirve para el asado y hay madera que no. Porque querés armar que de brasas, entonces tener una buena madera que queme y que de brasas. Pero la madera podrida hace chao, no sirve. Y eso es insulto, no sirve para nada, excepto para ser destruido. Y a veces en nuestro enojo tratamos a otros así. Como si no tuvieran una onza de inteligencia en su cabeza. Y que no nos sirven. Estamos atacando su identidad y su propósito. Cosas increíblemente importantes para cada uno de nosotros. Y culmina entonces en un juicio mayor en cada una de estas tres situaciones en el versículo 22. Cristo va aumentando la consecuencia. Primero era de juicio, el tribunal local, la corte local. Luego, ante el concilio, quizás se está hablando del Sanedrín, pero la idea de una corte suprema. Y al final expuesto al infierno de fuego, la consecuencia final. Ya el juez pasa a ser Dios. Y estas consecuencias
Solo Dios puede imponer o rebajar. Pero una vez que tomamos la decisión de seguir el rumbo del corazón rencoroso, las consecuencias ya no se pueden elegir. Si dejas tu enojo seguir hirviendo ahí y no haces nada apropiado con ese enojo, es donde lleva. En el versículo 23 al 26 nos explica Cristo cómo es que podemos obedecer esto en la práctica. Y presenta dos situaciones, uno en la adoración y el otro en el desacuerdo. En la adoración nos dice, antes de adorar, es necesario buscar la reconciliación. Entonces, si vas al templo, en este caso, si vas a la iglesia, buscando adorar a Dios, pero sabes que hay problemas, hay conflictos entre vos y un hermano, una hermana, alguien más, necesitas ir y corregir eso primero. Ahora, lo que resalta no es que una persona te haya ofendido, sino que otra persona percibe una ofensa que vos hayas hecho. O sea, es posible que quizás no hayas hecho nada mal, pero algo fue mal interpretado, o sí hiciste algo tonto y heriste a otra persona. Entonces, ¿qué debes hacer? Tengo que corregir el problema. O por lo menos aclarar la situación, despejar el conflicto que hay entre nosotros antes de adorar al Señor. Y la responsabilidad entonces de buscar la reconciliación cae sobre el ofensor. Aunque obviamente Dios quiere que el ofendido también perdone. De hecho nos dice en Marcos 11:25, cuando estés orando, perdonad. Si tenés algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces el ofendido debe perdonar, pero la responsabilidad del ofensor, aun si es una ofensa percibida. ¿Cuál es nuestra actitud? Tal tiene problemas conmigo, bueno, que venga, que me lo diga. O que se vaya. Eso es la actitud normal que tenemos. Pero cuando sabemos que hay una ofensa, tenemos que tomar el tiempo de aclararlo antes de venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque una ofensa contra un hermano es una ofensa contra Dios. Mateo 18 tenemos la historia de un siervo que no perdonó como fue perdonado, y el rey mismo le dice que le había perdonado en primera instancia, le dice: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? La falta de perdón y la falta de buscar reconciliar una ofensa dejó en ofensa este siervo. ¿Cuántas veces ha pasado con tu cónyuge una pequeña discusión, un conflicto, y es justo hora de salir de la iglesia? Me río porque me ha pasado más veces de lo que puedo contar. ¿Cuál es? No digas cuándo. Algunas instancias mucho más frescas en la mente que otras. ¿Y qué es necesario hacer? No importa de quién fue la culpa, no importa quién lo comenzó, si sentís hay una ofensa, hay algo, hay un conflicto donde no estoy bien con mi hermano, mi esposa, mi cónyuge, mi prójimo. Esposas, maridos, recuerden, su cónyuge es su primer prójimo. Entonces, ¿qué debo hacer? No tiene que ser, vení, sentémonos para un mate, tomemos toda una hora para hablar de todo eso. Menos de 2 minutos en decir, ¿sabes qué? No debía haber tardado así, y lo sé.
En eso entra el desacuerdo del versículo 25 al 26. Va de una situación que involucra nuestra adoración a Dios, ahora a una situación donde son adversarios legales. Entonces hay un desacuerdo, hay un conflicto ahí de forma legal. Y le dice, antes que vayan a la corte y el juez decida el caso donde existe la posibilidad donde vas a recibir una condena, algún castigo o vas a tener que hacer alguna restitución, ponete de acuerdo en el camino entre ustedes dos, porque puede ser que el juez te dé aún mayor condenación. Entonces imagínate conmigo que vas con tu familia de vacaciones y de repente ves la aguja de la temperatura del vehículo que empieza a subir. Puedes hacer una de dos cosas. Uno es parar, decir, no sé qué está pasando, pero esto parece que está subiendo la temperatura, necesito ver qué pasa. Entonces te fijas, ves, le falta agua. Pones agua, refrigerante. Y listo. Te metes en el auto de vuelta, seguís, baja la temperatura. Y listo. La otra opción es seguir. Y ves, a ver, qué tan cerca al máximo puedo llevar esto hasta que pierda el control. ¿Y qué pasa? La consecuencia de un auto sobrecalentándose por no hacer nada no es solamente soplar una junta, arruinar el vehículo, pero el vehículo, el motor mismo puede explotar, matando a los que tenés adentro. Ahora imagínate, o recuerden, situaciones en las que hay discusión. Sienten que la temperatura está subiendo. Pueden hacer una de las cosas. ¿Qué pasa acá? Me voy a fijar cuál es el problema, cómo arreglo el problema, qué puedo hacer para bajar la temperatura. O seguimos y le damos, soltamos la lengua y le damos con todo, y todo el rencor y el enojo de nuestro corazón salta y expresa desprecio, abuso a nuestros seres queridos y terminamos destruyendo. Consecuencias incalculables solo porque no paramos. Porque dejamos y dimos rienda suelta al corazón rencoroso. Debemos tratar con nuestro corazón, reconociendo lo pecaminoso, aunque es guardar de corazón. Sí, quizás no los mates, pero eso no significa que estás bien con ellos ni con Dios. Porque cuando respondemos con rencor y enojo, para Dios es lo mismo. ¿Cuál es la solución? Efesios 4, 31 y 32 nos dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. O sea, date cuenta que dentro tuyo están esas cosas. Para, fíjate, identificarlo y decir, esto no pertenece a mi vida. Esto no pertenece a una situación. Si sigo con esto, si sigo conduciendo con algo sobrecalentándose, voy a destruir, voy a causar daño incalculable. ¿Cómo lo paro? Antes, ser benignos. O sea, ¿cómo es que puedo quitar toda amargura, ira, enojo y maledicencia en mi vida? Ser benignos. Pastor, usted no conoce a mi esposa. Pastor, usted no conoce a mis padres. Pastor, no conoce a mis hijos. ¿Cómo puedo ser benigno? El ser benigno, ser amable con otros, no tiene nada que ver con los tratos de otros a ti. Tiene todo que ver con lo que entiendes de la gracia de Dios en tu vida. Dios fue benigno, amable contigo. Cada uno merecemos
el fuego del infierno. ¿Qué hizo Dios? Mandó a su Hijo unigénito para morir en nuestro lugar. Entonces podemos servirnos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. O sea, morderte el labio y servirle a muerte, diciéndole, no me gustas ahora, pero sé que he respondido mal también y te pido perdón. Y eso me dolió, pero te perdono. Sí, más fácil decir que hacer, pero vale la pena hacerlo. Por tu propia vida. La segunda condición del corazón que vemos en el versículo 27 al 30 dice, oíste que fue dicho, no cometeréis adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, echa de ti, porque mejor te es que se pierda uno de los miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Ahora, les recuerdo, Cristo estaba hablando con personas que no sabían lo que era la justificación por medio de la fe en Él, porque Él no había sido crucificado, no había resucitado todavía. Nosotros tenemos toda esa enseñanza desde después, ¿sí? Entonces por eso les habla de esta forma. Recuerden, está diciendo, el acto mismo no es solamente lo malo, sino es lo interno del corazón. ¿Cómo enseñaba la ley? Bueno, el adulterio era considerado como una de las ofensas más grandes de los judíos, porque quebrantaba la relación que reflejaba Dios con su pueblo. Pero otra vez la tradición rabínica del día daba por sentado que si uno no cometía el acto corporal del adulterio, era justo. Entonces obviaban la condición del corazón que llevaba al adulterio. Incluso enseñaban que era un pecado solo para los casados. No cometeréis adulterio. Bueno, los que no están casados, ellos cometen fornicación y los 10 mandamientos no mencionan eso, entonces es solo para los casados. Aparentemente, la sociedad inmediata de Jesús, los líderes religiosos contemporáneos, enseñaban algo que incluso iba contra sus propios expertos de la ley. O sea, los primeros que veían la ley de Dios, ellos decían, el cometer adulterio en el hebreo son 4 letras, entonces decía, uno puede cometer adulterio con la mano, el pie, el ojo y el corazón. Entonces sus propios maestros de anteaños suyos sabían esto, pero se habían desviado, tal como nosotros nos desviamos. ¿Cuál era la intención de la ley? Y Cristo lo resalta en el versículo 28. Que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Cristo resalta que la inmoralidad no es solamente el acto físico, sino el deseo continuo de codicia. No es que una vez imaginado es tan seguro que se haría, sino que el pecado no es el acto solo, pero el pensamiento. Y otra vez es enfocarnos en aquí, mira, y piensen conmigo, yo tengo cada uno de nosotros, si abrimos los brazos, tenemos nuestra percepción, nuestro campo visual, ¿sí? Yo aquí, en mi campo visual periférico, puedo ver cada mano, ¿sí? Entonces, lo que entra a ese campo de visión, lo puedo ver. El tema es que solo puedo enfocarme en un punto a la vez. Entonces, lo que Cristo está diciendo aquí no es si algo entra a tu campo visual. No, es si tú decides enfocar de forma constante en alguien que no es tu cónyuge,
para el deseo de estar con esa persona. Eso es el pecado. Y lo siento, vivimos en una sociedad que exalta eso. Incluso exalta el acto mismo, el acto físico. Y es algo trágico. Y incluso hace mucho pensaban que la pornografía era solamente algo los varones. Pero ¿saben que 1/3 de los sitios visitados son visitados por mujeres? No es aislado solamente para hombres. Entonces Cristo toma los parámetros que pensaban los escribas y dice, no. Esto es mucho más serio de lo que piensan. Es así. En los siguientes versículos 29 y 30 nos ayuda Cristo aquí. Nos dice, tienen que reconocer las ocasiones. Es importante destacar que los miembros, el ojo, la mano que menciona Cristo en el versículo 29 y 30, no son las causas de caer, solamente dan la ocasión para caer. Tal como esa botella, no es la falta de tapa, no es que alguien te chocó, es el agua adentro que causa el hincharte. Pero date cuenta, con algo de sabiduría, puedes ponerle la tapita, puedes cuidarte para que no sea chocado. Reconocer las ocasiones. De una forma muy práctica, cuando varones estamos solos en casa y viene ese pensamiento, ¿sabes qué? Podría prender la computadora, mirar el celular y ver algo que no veo. Y nadie se va a dar cuenta. Reconocemos estar solo en casa. O tener la pantalla en privado es una ocasión para caer. Y es tu decisión si tomas esa ocasión o no. Hay situaciones, hay circunstancias, todos son ocasión para el pecado, pero también son una ocasión para una oportunidad para obedecer al Señor. Y Dios es fiel en que junto con la tentación dará la ¿qué? La salida. Pero Cristo no solamente nos dice que debemos reconocer las ocasiones, identificarlas, pero también nos dice tener que estar dispuestos a hacer cambios radicales. Ahora, al hablar de sacar tu ojo, cortar tu mano, varios cristianos en la historia lo han tomado literalmente y se han mutilado por una lucha contra el deseo pecaminoso y se han dado cuenta que ni eso funciona. Te prometo que el ciego también piensa en las mujeres. Pero Cristo está acá hablando en lo que se llama hipérbole. La hipérbole es la exageración para llegar a un punto. Eso es una forma de enseñar. No es exageración por exagerar, sino que establece un punto. Y el punto, ¿cuál es? Tenés que estar dispuesto a hacer cambios radicales. Tenés que estar dispuesto a ser incomodado para la integridad. Y la leve incomodidad para cuidar la integridad protege de la severa incomodidad cuando se descubre la inmoralidad. La leve incomodidad para cuidar la integridad protege de la severa incomodidad cuando se descubre la inmoralidad. Tomar un poco de tiempo, un poco de incomodidad ahora para salvarte de una incomodidad mucho más severa.
El punto mismo que expresa de escribir a aquel quien le sigue. En Lucas 9:23 nos dice, si alguno quiere venir por mí, niéguese a sí mismo. O sea, esté dispuesto a ser incomodado, levemente en comparación, tome su cruz cada día y siga. Si pensamos en David y Betsabé, cuando David pecó con Betsabé, no fue simplemente un acto pecaminoso, fue un camino donde David se estuvo desviando y cada paso tuvo la oportunidad de pararse y darse vuelta y agradar a Dios y no lo hizo. Todo comenzó cuando el rey David no estaba donde debía estar, debía haber estado con su ejército peleando la batalla. Por eso nos dice en el pasaje que en el tiempo que los reyes salen a las batallas, a guerra. Pero David, ¿dónde estuvo? David el rey estaba en casa. Subió a la terraza, estuvo mirando y ¿qué vio? Entró en su campo visual una mujer bañándose. ¿Y qué pudo haber hecho David en ese momento? Para no debo estar mirando eso. Yo me volteo, ¿sabes qué? Tengo un montón de cosas para hacer, voy a bajar y me voy a poner a ver registros de impuestos. Siempre un tema interesante, ¿no? Pero ¿qué hizo? Enfocado y notó que era hermosa. Ahí se había cometido pecado, ¿sí? Del deseo, como Cristo dijo aquí, adulterio del corazón. Pero ¿cómo siguió? Dio rienda suelta, preguntó por ella, se interesó, la buscó, la llamaron para presentarla al rey. Y David tomó una mujer casada, se acostó con ella. Según el texto, como lo dice, esencialmente él, al ser el rey, él tuvo relaciones con ella contra su voluntad. Eso lo llamamos violación. ¿Y qué más cuando el profeta Natán, cuando vino la oportunidad de hacerse cargo de su pecado, antes que viniera el profeta Natán, él trató de acomodar, me voy a escapar de las consecuencias de esto, porque vino palabra de que ella estaba ahora con un bebé suyo. Su marido, uno de los 30 hombres más valiosos a David, uno de sus comandantes, estaba peleando por él y le dice, vaya y pónganlo en el frente de la batalla y cuando se arme todo, retírense de él para que lo maten. Pueden leer la historia en 1 Samuel. Urías, el esposo de Betsabé, tuvo más integridad que el mismo rey David y tuvo cada oportunidad para darse cuenta de lo mal que estaba haciendo. Y terminó con consecuencias incalculables para su familia. Porque David decidió enfocarse en algo que entró en su campo visual y seguir, y seguir, y seguir. El corazón lujurioso. ¿Cómo podemos protegernos contra el corazón lujurioso? Bueno, Job 31:1 nos dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una mujer? Salmo 101:3 no pondré delante de mis ojos cosa injusta. ¿Cuántos necesitan imprimir eso y ponerlo con cinta en su monitor? ¿Cuántos de ustedes necesitan agarrar su celular y ponerlo como un fondo de pantalla? No voy a poner delante de mis ojos cosa injusta. ¿Por qué hice pacto con mis ojos? No desear. El filtro de la mente, bueno, una vez que está el pensamiento en la mente, Filipenses 4:8 nos dice, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto pensar. O sea, si no es verdadero, honesto, justo, puro, amable, lo de buen nombre,
Cuando pones basura en tu cabeza, basura sale. Pero cuando pones la palabra de Dios en tu cabeza, en tu corazón y te aferras a Él, cambia tu corazón. Siempre debemos recordarnos que el 1 de Corintios, cuando nos dice que en la tentación Dios es fiel, nos da la salida. Y debemos recordar que no estamos solos. Según el Timoteo, le dice Pablo a Timoteo, yo también de las pasiones juveniles sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los del corazón limpio y boca del Señor. No estamos solos en esto. De hecho, varones, he estado ahí. Entonces sé que si tenés dificultades te puedo apuntar cómo puedes luchar contra esas tentaciones. Y hay varios hombres aquí también que pueden ayudar. Mujeres, si están luchando con lo mismo, hay mujeres aquí que pueden ser de ayuda. Seguro sienten que estoy mucho más intenso en esto, ¿sí? Porque hay familias destruidas, matrimonios destruidos, ministerios destruidos por permitir inmundicias en nuestra vida. Y eso me llega a la última condición del corazón para hoy, el corazón sin compromiso. 31 y 32 también fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer debe carta de divorcio. Pero yo digo, el que repudia a su mujer, de no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con repudiada comete adulterio. Ahora, esto no es la única enseñanza de Cristo acerca del divorcio, ¿sí? Y no nos vamos a meter profundo porque el divorcio es un tema dificilísimo. Y vemos caso por caso. Pero las tradiciones rabínicas enseñaban una multitud de condiciones de permiso para el divorcio, y hoy en día vivimos en una sociedad así. Había una tradición, se llama tradición Hillel, que decía: si tu esposa quema tus tostadas, tenés permiso para echarla y dar una carta de divorcio. ¿Cuántas esposas estarían algo fritas en esa manera? Había otro llamado la Kiva, mencionaba que si el marido encontraba a alguien más atractiva, podía darle carta de divorcio a su hija. Cristo se alinea acá con la tradición, lo que se llama Shammai, que permitía solamente la situación de inmoralidad sexual para el divorcio. La única excepción que da aquí. 1 Corintios 7, Pablo habla del abandono del esposo incrédulo, y entonces la mujer tiene libertad. ¿Sí? Entonces hay temas también que Pablo nos ayuda a añadir. No es que Cristo y Pablo no van a estar uno en contra del otro en esto, pero como no me quiero meter en profundo acerca del divorcio, si tienen preguntas, vengan, hablamos, pero no es el punto de lo que Cristo está hablando aquí. Cristo declara que el divorcio sin causa de moralidad abre la puerta al futuro adulterio. Se aprovecha de una situación, el que también se aprovecha de una situación de divorcio. Por ejemplo, da una carta de divorcio a su esposa porque le quemó el pan esa mañana, entonces le da la carta de divorcio. El vecino que siempre la deseaba dice: bueno, no la quiero vos, la quiero yo. De eso está hablando Cristo aquí. El resumen de la enseñanza de Cristo acerca del matrimonio es que es un pacto digno de un compromiso de toda la vida. Exalta el compromiso del matrimonio, un pacto hecho ante Dios, destacando que la única razón por la que aún Dios da una excepción es por la propia dureza de nuestros corazones. Eso lo vemos en Mateo 19.
el corazón sin compromiso abre la puerta a lo que vemos hoy. El matrimonio es difícil. No les voy a mentir. Si quieren más pruebas de eso, hablé con mi esposa, les puedo dar suficientes historias. Pero vivimos en una sociedad que menosprecia el matrimonio. Y es increíblemente permisivo. Entonces, si no te gusta, está bien salir. Les quiero presentar a dos personas. Una foto aquí, los abuelos de mi esposa. Ella falleció en diciembre del año pasado. Ustedes recuerdan que fue mi esposa. Casi 65 años de casados. ¿Por qué? ¿Era porque era el esposo perfecto? No. Tenemos historias. ¿Era porque ella era la esposa perfecta? No, a veces les recuerdo a mi esposa, asustando un poco como tu abuela. Me mira con una cara que me quiere asesinar, le digo, ¿no matarás? En las buenas y en las malas, ellos se aferraron al compromiso que hicieron ante Dios. Y por eso tienen un tremendo testimonio. Un testimonio de fidelidad. Un testimonio de lealtad y amor. Ahora, sé que hoy es el Día de los Enamorados. ¿Cuántos lo han enterado de eso? Hoy es Día de los Enamorados y es una oportunidad para hacer un gesto de amor a tu cónyuge. Pero no tiene que detenerse mañana. La forma que más expresas compromiso a tu marido, a tu esposa, es en servirlos. Y en eso, en servir a tu cónyuge, estás enalteciendo el matrimonio donde Dios lo quiso. Y así puedes cumplir la ley de Dios de una forma profunda. Y así puedes tener un corazón de compromiso. Pero para ese corazón de compromiso es necesario lidiar con el corazón curioso. Y a veces lo que hace lo más atractivo, otras cosas son las dificultades y conflictos que tenemos con nuestra propia casa. Entonces es necesario lidiar con el corazón rencoroso. Esas son las tres condiciones de nuestro corazón que debemos cuidarnos. Así podemos obedecer a Dios, su ley, aún más profundamente que los escribas y fariseos. Y por la justicia de Cristo en nuestras vidas, si has aceptado a Cristo como tu Salvador, ¿esto es posible? ¿Me escuchan? Es posible. Esto no es algo imposible, sino que Dios nos ha dado las capacidades a través de su Hijo de hacerlo posible. Espero que se haga realidad en tu vida. Padre amado, te doy gracias por tu palabra y la ayuda que nos das en identificar las condiciones de nuestro corazón, Señor, y te pido que nos des la gracia, la fuerza, la fortaleza y la esperanza para poder cuidarnos de estas condiciones de corazón, así poder amarte, obedecerte de una forma tan profunda que impacta no solamente en nuestras vidas y las cambia, sino que impacta también las vidas de aquellos alrededor nuestro. Gracias por tu gran amor y tu gran compromiso que tienes por nosotros. Ayúdanos a reflejar eso, a huir del corazón curioso, del rencor del corazón y lidiar con eso antes que cause daño. Te amamos, Padre. Te pido que nos ayudes a amarte más cada día y ayúdanos a amar a
nuestro prójimo. En nombre de Jesucristo pido esto. Gracias por su atención, que Dios os bendiga.